Pulso tranquilo hoy en lo que toca las bolsas y la economía, porque el índice general, el IBEX 35, pues 0,43 de avance. Nos quedamos a las puertas de los 9.000, 8.944,3, con algunos valores que pues hoy han sido los referentes. Repsol 2,01 arriba, IAG ha subido 1,92, Celnex 1,63. Y en el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria, pues está Solaria, 3,88 de caída, Colonial 1,77 y Merlin 1,55. Visto que la bolsa no nos da intranquilidades, les voy a poner aquí algunas de las que vamos a tratar en la mesa de análisis económico con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, en nuestra mesa de análisis económico tenemos que hablar, cómo no, de que un montón de bancos han sido registrados esta mañana por las autoridades francesas, por la policía. Entre ellos están Société Générale y su filial Exane, el BNP Paribas, Natixis, HSBC, en fin, la flor y la nata, registrados en busca de pruebas sobre un presunto sistema de lavado y de evasión de impuestos que ofrecían algunos clientes. Y en segundo lugar, algo que, en fin, a mí me hace empalidecer. Bruselas le suma 2 millones de parados y de subempleados a las cifras que da España. Los datos de Eurostat estiman que hay 1 millón de desempleados que están caprichosamente excluidos de lo que aceptamos los que controlamos estos datos como datos del paro. En fin, les voy a presentar ya a nuestros invitados. Soy don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico de empresas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Todo bien, encantado de estar aquí, como siempre. Ahora sí nos han aclarado, gracias al cambio de hora, lo de buenas tardes ahora es de cajón, ¿no? Ahora hace buenísimo, no hay dudas. ahora hace buenísimo. Bueno, don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien y disfrutando de este sol. Bueno, vamos a arrancar pues con la sesión. Hemos reducido de algún modo las incertidumbres, parece que estamos al filo de los 9.000 puntos, aunque se respira un cierto ambiente de cautela sobre los bancos, quizás por sobreinformación, como decía hoy algún dirigente bancario y del Banco Central Europeo, no lo sé. ¿Cómo lo veis? Bueno, la semana pasada estábamos en 9.000, ya hablamos del paralelo, dijimos que el IBEX era un buen índice en tanto en cuanto el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos, con lo cual, conforme se esperen esas subidas de tipos, salvo sorpresas, el IBEX repuntará por el mayor peso de la banca y mientras no haya más sustos, pues seguiremos en paralelo. Eso es lo que ha ocurrido esta semana. Y en segundo lugar, las empresas con capacidad de generación de caja, como hemos visto el Next, las utilities, etcétera, etcétera, pues son las que más o menos pueden tener alguna oportunidad, sin cambios en el horizonte. Bueno, yo creo que ha empezado con unas expectativas de crecimiento para recuperar parte de lo perdido. Creo que el objetivo es rebasar esa cota de los 9.000, que es algo también simbólico. Y yo creo que la situación es que la banca se ha quedado un poco atrás en el día de hoy y que buena parte del tirón han venido por otra vía, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que estas expectativas de esperar a ver qué pasa el fin de semana, vamos, viernes, donde se conocerán el jueves y el viernes, ¿no?, los datos de inflación de Alemania y también de la eurozona, bueno, pues de alguna manera están conteniendo las operaciones, ¿no?, a ver cómo acaba de respirar y si realmente el Banco Central mantiene esa política de subida de tipos. A partir de ahí los bancos siempre condicionan mucho, ¿no?, pero todo lo que perdieron, buena parte lo han recuperado. Entonces me parece que esta situación es de cierta calma chicha en un sentido coloquial del término. Aún les queda por recuperar. Ahora es verdad, usted lo decía antes, que el IBEX 35 está reduciendo su exposición bancaria en beneficio de compañías que se dedican pues, a los datos o a las energías o a los pseudoenergías. Endesa, Iberdrola están ganando peso frente a lo que fue la hegemonía bancaria. Más que por sectores, yo creo que la clave está en la generación de caja. Ahora mismo es un valor, o sea, son activos considerados seguros los que son capaces de generar caja contante y sonante, no tanto
No cash. tanto los que, pues eso, dan dividendos en acciones o los que dicen que reinvertirán, no, no. Ahora estamos a por los valores capaces de generar caja, dinero, que es liquidez, cash, que es lo que están requiriendo los inversores. De hecho, los gráficos de retirada de depósitos en Estados Unidos y en Europa son verdaderamente espectaculares, son históricos. ¿Por qué? Porque ahora lo que se necesita es caja. Y por eso se está yendo a por ese tipo de compañías. Siempre con cuidado y con cautela, porque lo decía muy bien José Luis, es la calma chicha, ¿no? Que si mañana Société Générale o este viernes, ¿no? Que parece que ahora son los viernes malditos, si este viernes pues Deutsche Bank o Société Générale o algún banco italiano, que también os recuerdo que en 2019 ya fue rescatado a Monte dei Paschi, en fin, estamos viendo un remember de las viejas glorias, Deutsche Bank, Société Générale, Monte dei Paschi, claro, ya lo analizamos aquí en 2019 cuando todo el mundo decía que iba todo bien, ¿no? Con lo cual, bueno, mientras no surja ningún problema de ese tipo, insisto, las generadoras de caja, las utilities, deberían funcionar razonablemente con un cierto contagio, ¿no? Es decir, que todas las bolsas europeas también están en este tono de crecer moderadamente, pero creciendo, incluso más que nosotros, ¿no? Es decir, más que el IBEX. Entonces, yo creo que a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos con respecto a lo que pasaba en 2018, 2019, incluso nos remontamos a 2008, es que ahora el Deutsche Bank sigue siendo un monstruo más grande, es decir, aunque tenga los pies más de barro, pero sigue siendo un monstruo que a ver quién lo salva, ¿no? Claro, es que este es el problema, ¿no? Es decir, que hemos creado, o se han creado el sistema, unos monstruos sistémicos que no a ver quién les salve, no se les puede dejar caer, ¿no? Se puede dejar caer, bueno, pues un banquito del Silicon Valley Bank y ya está, ¿no? Es decir, porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Más allá, fijaros el efecto contagio. Si alguno de los grandes cae, alguno de los grandes se pone un poquito a tambalear, vamos a ver lo que puede pasar, ¿eh? De todas maneras, con respecto a la posible caída de alguno de los grandes, tenemos que trocear el problema. Primero, el Banco Central Europeo todavía no ha usado ninguna herramienta más allá de la confianza, es decir, declaraciones de Lagarde. Yo creo que si Deutsche Bank o cualquiera de los otros sistémicos, que es verdad que son sistémicos y generarían un problema de verdad, van a la quiebra, el Banco Central Europeo casi de forma automática va a abrir una ventana de liquidez muy parecida a la de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que ha hecho la Reserva Federal? Para que todo el mundo nos entienda. Tengo mis dudas de que el Banco Central tenga competencias para eso, ¿eh? Sí, bueno, puede. Tú abres formalmente una ventana de liquidez y dices, oye, todos tus bonos, los bonos que tienes en el balance, no los vas a vender a precio de mercado, lo vas a vender a precio a saldo contable, como lo tienes en tus libros, y te los voy a comprar yo a ese precio. Bueno, lo bien, que ha hecho entonces la el que hace la ley hace la trampa. Es decir, que al final pues, tú estás financiando buena parte de la deuda. Lo que está financiando el Banco Central Europeo es deuda de los Estados soberanos, pero también deuda de empresas. Y en este caso lo que estaría financiando es la deuda de un banco. Entonces el tema de fondo es por qué carajo, perdonadme la expresión, el conjunto de los ciudadanos europeos tenemos que estar de alguna manera financiando una operación de rescate de alguien que nos está dando continuamente lecciones del buen hacer, ¿no? Los temas de riesgo moral, coincido contigo, José Luis, yo no, creo también que hay dudas más que razonables de que eso sea lo conveniente, pero también creo que es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque además la alternativa es que intervengan los estados. En el caso de Deutsche Bank, el Estado alemán lo nacionalice y para adelante, que al final es una forma también de socializar las pérdidas, en este caso con el contribuyente alemán, ¿no? Pero bueno, yo creo que el primer estadio es una ventana de descuento por parte del Banco Central Europeo y eso es muy importante. Eso es lo que está descontando el mercado en este momento. ¿Por qué los seguros de impago, tanto de Deutsche Bank, del resto de banca, como de la prima de riesgo de España o de Italia, no está disparada? Porque están descontando 103, una intervención. 103 tenemos la prima. Pero eso llevamos teniendo mucho tiempo, no se ha disparado últimamente. No. Yo estoy de acuerdo en que es alta. Acordaos que en 2010 decíamos todo lo que supere los 100 puntos es alto y los 120 puntos es el desastre. Llegamos a los 600, ¿vale? Pero digo, ¿por qué no se ha disparado? Porque todo el mundo está descontando una intervención del Banco Central Europeo. Bueno, no es el mejor momento, pero hay países en los que la ley es la ley y no se aceptan objeciones. Hoy la policía francesa ha entrado en 4 de las grandes, de las entidades que pesan allí, Société Générale, BNP Paribas, Natixis y HSBC, que si hay un banco sistémico es ese. ¿Y qué buscan estos policías en esos bancos? Pruebas de ciertos sistemas que al parecer permitían
evadir y lavar dinero negro. Esto dice, hombre, pasa con una de estas grandes, pero solo en una, y dices, bueno, vale, pues un garbanzo negro tal vez, ¿no? Pero en las 4 sistémicas es un poco raro todo y desde luego llega en el peor momento para esos bancos que, bueno, pues salen del vendaval como los de aquí, del vendaval producido por Credit Suisse, por los bancos americanos en liquidación o en cierre. Bueno, yo creo, a mí me resulta muy extraño que un sistema bancario europeo, y más de un país importante como Francia, esté afectado de una forma tan sistemática de algo tan turbio, ¿no? Y que nadie se haya dado cuenta hasta ahora. Tengo dudas, oye, que las autoridades lo dirán, ¿eh? Mi sensación, y esto no deja de ser una opinión, es que esto va más en el sentido contrario. Ahora es una operación política, hacemos una inspección a fondo de estos bancos y decimos estos bancos están limpios y son muy solventes y van muy bien. Creo que va más por proyectar una imagen de solvencia y de confianza que por identificar una vía de, pues eso, de lavado de dinero, etcétera, etcétera, que es muy difícil bajo los estándares europeos hacerlo. Por eso todo el mundo se va a otros países fuera de Europa. Bueno, yo creo que los mecanismos de control teóricamente que da el Banco de Europa, vamos, el Banco Central y cómo funcionan, hacen que estas cosas teóricamente no pasen aquí, ¿no? Y hemos puesto el ejemplo reciente de lo que pasaba en Estados Unidos o ha pasado recientemente. Yo creo que más allá de que pueda haber una operación de lavado de imagen después de que están muy sanos y todo muy bien, hombre, es que si fuese así, sería muy fuerte. O sea, que 4 entidades, algunas de un gran peso con su correspondiente matriz y filial, estuviesen haciendo este tipo de operaciones. Yo lo único que recuerdo aquí más próximo, y ya hace unos años, fue, si no recuerdo mal, el Banco de Madrid, que se llamaba, creo que se llamaba Banco de Madrid, o el Banco de Andorra en Madrid, o similar. Sí, era una filial de Banco. Esto es. Dice, bueno, esto es donde hubo operaciones de esa naturaleza y de alguna manera no era un banco tan grande, pero sí que tenía buena parte de su negocio dedicado a eso. Lo digo porque, hombre, a alguna persona conocida le ofrecieron ir a dar cursos de blanqueo al banco. Dijo que, hombre, por favor, o sea, que se lo pagaban bien, ¿no? Es decir, que al fin, por este tipo de cosas al final dices, bueno, pero son entidades que no tienen nada que ver con estas de las que estamos hablando, ¿no? Bueno, por terminar con los bancos, por lo menos hoy, el Banco Central Europeo sí admite algo importante, relevante, con peso político, el fracaso de todas las sanciones petroleras a Rusia. Bueno, ya era hora de que lo admitiera. Era más que evidente que Rusia no se iba a quedar con los brazos cruzados, que iba a buscar otro cliente y que por lo tanto, el efecto iba a ser nulo. Siempre lo hemos dicho. ¿Quién ha sido el gran beneficiado de la situación en Ucrania, de la invasión de Rusia en Ucrania? China y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Bueno, que la India también ha pillado un cachito, ¿eh? Sí, ¿Cómo? La India ha pillado un cachito. Bueno, India, sí. Pero sobre todo Estados Unidos, que es quien nos ha vendido todas esas materias primas a un precio mucho mayor, precisamente a raíz de los controles que siempre dijimos que iban a ser ineficaces. Con lo cual, bueno, yo al menos celebro que por fin haya gente que haga un ejercicio de autocrítica y diga, esto no se ha hecho bien, me falta la asunción de responsabilidades. Pero bueno, vamos a ver, pero es que esto es un poco ridículo, perdóname la expresión que preste terminología. Estamos diciendo que España, por ejemplo, ha incrementado las importaciones de gas ruso. Es decir, bueno, entonces, ¿dónde están las sanciones, no? Es decir, respecto, hombre, tanto producto de alguna manera energético es el petróleo como el gas. Es decir, ¿qué está pasando con el petróleo? Es decir, lo estamos comprando a la India o a China después de que lo que compran en bruto lo refinan y nos lo venden a un precio más caro. Es decir, o hace poco un banco que ha tenido un problema aquí, cerca de nuestras costas, venía precisamente a desembarcar aquí con petróleo ruso y ha cantado, ¿no? Es decir, oiga, todo se sabía, ¿no? Transferirlo de un petrolero a otro frente a las costas del estrecho. Sí, te dice, bueno, pero aquí ¿qué está pasando? Entonces todo el mundo ha mirado para otro lado, es decir, porque al final es que ahora ya viene el buen tiempo, pero acabamos de tener el invierno y en algunos países, un poquito más allá de los Pirineos, el frío es más que notable, ¿no? Bueno, vamos a algún nombre propio. El primero, Celnex, su accionista minoritario, TCI exige que el anterior presidente abandone incluso el Consejo de Administración. Hoy han presentado en sociedad a la nueva presidenta, Anne Bouverot. A pesar de eso, Celnex sube hoy 1,63, situación cómoda para esta compañía.
Sí, Celnex era uno de los mejores valores del IBEX durante los años, digamos, de bonanza, porque crecía de forma inorgánica. Cada vez que aparecía en los indicadores ahí en verde siempre decíamos, mucho cuidado, que Celnex está aumentando su endeudamiento de forma notable, y por eso, cuando han venido las vacas flacas y cuando la deuda ha cotizado a la baja, Celnex ha sido una de las que más sanción ha recibido por parte del mercado. Es normal que quieran cambiar a su presidente, como es normal que ese lavado de cara, ese cambio de imagen, pues sea cotizado al alza. Celnex es una empresa que tiene muchas posibilidades porque el negocio de las infraestructuras de telecomunicaciones, ojo, hablo de infraestructuras, no comercial, infraestructuras, tiene un margen que no tiene prácticamente ningún negocio en el mundo, y ahí es verdad que Celnex, las inversiones que ha hecho, aunque hayan sido caras y hayan supuesto un elevado endeudamiento, son buenas inversiones. Es decir, tiene una red muy potente que ahora creo que puede monetizar. Hombre, y que va a poner al servicio de algo que es tan importante como es precisamente ese desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, ¿no? Todo el desarrollo del 5G va a necesitar de ese tipo de postes. Con lo cual, bueno, a mí me parece que más allá de esos cambios en el Consejo de Administración y de la Presidencia, sigue siendo un valor al alza, como se ha puesto de manifiesto. Entonces yo creo que es algo que tiene recorrido y que de alguna manera es eso que podemos decir un negocio seguro, ¿no? Bueno, vamos con Naturgy. Hoy presentaba en la Junta sus resultados ya conocidos, en fin, buenos resultados, beneficios, recursos, tal, todo correcto, y anunciaba un dividendo igual o superior al de 1,20 € que pues corresponde al año pasado. ¿Cómo veis a Naturgy? José Luis. Bien, ¿no? Yo creo que, hombre, que todas estas cosas que están relacionadas con los temas energéticos no les ha ido nada mal, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con una buena parte de su producción que tiene que ver con el gas, y cómo el gas también interviene en la factura eléctrica. Bueno, yo creo que da recorrido, es bueno, es decir, que yo creo que hay de parte de los inversores, sobre todo de los pequeños inversores, de recoger beneficios. Es decir, está bien, han pasado un par de años donde tenías una inversión que no podías tocar y de repente dices, oiga, mire, 1,20 por acción, pues mira, bienvenido sea, que viene el verano, a ver si podemos aprovechar para con esto nos vamos un poquito mejor de vacaciones y ya está. No olvidemos de que hay mucho pequeño accionista que esto le viene como agua de mayo y nunca mejor dicho. Por cierto que hoy lo han vendido muy bien, en el gobierno son especialistas. Teresa Rivera explicaba que ha conseguido España la prórroga de la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre. Lo que no ha contado ni el gobierno ni Teresa Rivera es quién la va a pagar, si hay algún cambio en eso. Pero bueno, vamos a lo que vamos. La excepción ibérica, que ha supuesto un agujero neto de 1.200 millones de euros. 1.200. 1.200, que se los pagamos entre todos. Sobre Naturgy, yo creo que las empresas centradas en el negocio del gas, con la coyuntura de los últimos meses, han sido las más beneficiadas, por no decir las únicas beneficiadas de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? El gas, os recuerdo que se disparó de precio en los mercados mayoristas como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Y lo decía José Luis, hubo serias dudas de que en algunos países de Europa estuviera garantizado el suministro de gas. Eso que produjo que las empresas privadas, entre ellas Naturgy, cogieran muchas reservas, asumieran muchas reservas y además diversificaran mucho sus proveedores. Esas reservas al final no se han gastado porque el general invierno ha salido en beneficio de Europa, no ha hecho tanto frío como se esperaba. Y, sin embargo, eso ha supuesto que el precio del gas, sobre todo desde enero, se haya desplomado y, sin embargo, la factura del gas sí que continúa subiendo. Es decir, sí que han trasladado ese incremento de coste que vimos a finales del año pasado, lo continúan trasladando, con lo cual los márgenes son muy positivos. Y, ojo, insisto, esto ocurre en el gas. En la electricidad no ocurre, en los supermercados no ocurre, en los carburantes no mucho, y hay otros efectos como las subvenciones del gobierno, ¿vale? Pero es verdad que en el gas concretamente Pero fíjate que yo creo que aquí es donde el gobierno tendría que actuar más, porque es lo que más afecta a los hogares. Es decir, si uno compara la factura de la luz, sus incrementos, que han sido notables, con lo que se ha incrementado la factura doméstica del gas, no tiene ni color, ¿eh? La factura del gas es que se ha disparado, no sé si por 3, por 4 o por 5, depende de los casos, ¿no? Más allá de que este invierno no ha sido especialmente frío, como hemos dicho, pero es una auténtica pasada. Y más allá que luego este tema
de ese tope ibérico al precio, si lo acabamos pagando en la factura nosotros, no lo paga el gobierno. Es decir, que, claro, la gente... ha quedado más que claro en lo que llevamos con la excepción ibérica. Por cierto, don José Luis, Bruselas le suma 2 millones de parados a las cuentas que hace el gobierno español. Según los datos de Eurostat, hay 1 millón de desempleados excluidos del paro y además hay otro millón que tampoco los consideran empleados, con lo cual, bueno, pues lo que hemos dicho tantas Bueno, por veces. aquí lo venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Es decir, hace unos días, en un informe que realizábamos desde la USO y que firmaba el gabinete, pues hablábamos de que teníamos 1 millón más de parados tanto al finalizar 2022 como al finalizar 2021 y 2022, ¿no? 2023 todavía no hemos acabado. Son más de 4 millones en ambos supuestos, ¿no? La tasa o la diferencia, la bajada del paro entre 2021 y 2022 no llega a 35.000, algo más de 35.000 personas. O sea, si esto es para tirar las campanas al vuelo, ya está. Es decir, ¿qué es lo que dice Eurostat? Oiga, que hay gente que no se está computando cuando hablamos de los parados efectivos. Y eso tiene que ver mucho con el tema de los fijos discontinuos, tiene que ver con esto que contamos siempre de los demandantes de empleo no ocupados, con la disposición limitada, etcétera. Eso al final, aquí salen siempre más de 4 millones, 4.090.000, 4.100.000. Ese es el auténtico drama. Ese otro millón casi adicional que pone Eurostat son aquella gente que está trabajando en condiciones de subempleo, es decir, con un empleo que no completa una jornada de trabajo y que por tanto lo que quiere es un empleo que permita tener una jornada completa de trabajo y por tanto un salario completo. En España estamos teniendo un gran problema con el empleo a tiempo parcial, que es el que más se ha incrementado incluso dentro de la propia contratación indefinida. Ahora mismo de los cotizantes en la Seguridad Social, prácticamente la mitad no tiene una jornada completa de trabajo y esto no hay caja que la aguante. Esto es muy importante, Javier. Lo que ha explicado José Luis es exactamente lo que está ocurriendo. A mí me gustaría ampliar un poco la perspectiva. Es muy importante porque el hecho de llevar de la bolsa de parados a otras bolsas, que es lo que está haciendo el gobierno. ¿Para qué? Para que el número de parados disminuya, la tasa de paro oficial disminuya, digamos que los medios digan que se está reduciendo el paro, es muy importante, porque ese ejercicio de maquillaje se está produciendo en el mercado laboral, se está produciendo, por ejemplo, con otros 1.200 millones o entre 1.200 y 1.500 millones de euros que Sánchez tiene en facturas sin pagar por cuestiones de arbitraje internacional que hemos perdido. Os recuerdo todo el tema de renovables, ahí estamos perdiendo arbitrajes por valor de 1.200, 1.500 millones, ya no hay más recursos posible y no pagamos. Y eso es unos pagos que están también debajo de la alfombra y se está produciendo con la deuda pública, que nos están diciendo, la deuda pública es 1,5 billones con B de euros, un 116% del Producto Interior Bruto. No, mentira. La deuda pública es 1,9 billones con B de euros, es decir, un 140-150% del Producto Interior Bruto. Eso es lo que vamos a pagar, esos son los pasivos. ¿Por qué me preocupa? No por contarlo aquí, sino porque el día de mañana, si la situación empeora, y España es uno de los países más vulnerables de toda la eurozona, probablemente el segundo después de Italia, nos podemos convertir en Grecia de un día para otro. Os recuerdo que el mayor problema de Grecia fue que lo que contaba al exterior, lo que decía Europa, lo que decía todo el mundo, no era verdad, que el déficit era mayor, es decir, que había facturas en los cajones, las cifras de paro no eran ciertas, nada era verdad. Con lo cual, jugar a maquillar, a esconder, solo para llenarte de diarios y hacer buenos pero periódicos, fíjate, me parece menos peligroso. mal que nos queda Europa. Quiero decir que, hombre, que esto que Eurostat salga diciendo esto, que algunos llevamos tiempo diciéndolo y además la coincidencia es notable, y dices, oiga, es que a lo mejor no vamos tan descaminados. Es decir, a esos casi 4 millones que habitualmente, 3.600.000 que nos salen aquí, le sumamos el tema de los fijos discontinuos que aparecen en el epígrafe del SEPE, ya he descubierto dónde están ubicados. Es una columna que habla de personas con relación laboral, no los ocupados, sino con relación laboral. Esa columnita se ha incrementado en un año en 160.000 y hay más de 600.000 personas en esa situación. Esto explica ese desfase, es que es una auténtica pasada, pero lo que realmente es absurdo, y yo le pido al gobierno de una vez que no nos tome por tontos, este y los demás, es que mire, bajo la columna de no parados están los ocupados. ¿Cómo? O sea, bajo la columna de no parados hay ocupados y luego otra columna que es de otros no ocupados. ¿Me lo explica usted? Porque esto es muy difícil de entender, ¿eh? Entonces, me parece que un poquito de transparencia y claridad no vendría mal.
No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia, por sus opiniones, a ustedes por su paciencia e interés desde sus hogares. No son noticias muy confortables, lo admito, pero hay que conocerlas bien. Eso tiene premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política.